Buenas tardes, doctora Paula, compañeros todos. En esta oportunidad yo les estoy dando el alcance sobre el Decreto Supremo de la 014 de Energía y Minas, que ha salido, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata? El Decreto Supremo nos habla lo que es de todo lo que son los minerales dentro de nuestro territorio peruano. Quiere decir que en nuestro territorio peruano todo aquel yacimiento minero que exista es reconocido siempre en cuando cumplan con las normativas, cumplan con lo que son las ISOs. Lo que es una entidad minera no solo puede salir así de la noche a la mañana como que uno quiere, ¿no? Tiene que tener todo un proceso, ya sea administrativo, también tiene que ser un proceso que tiene un proceso administrativo. El proceso de ciclo de la vida, sea primero casteo, ahí nos damos cuenta si es que en estas áreas o tierras hay un mineral o hay algo para explotar, ¿me dejo entender? Ahora, no solo eso, sino que también tiene que estar amparada con leyes, las leyes de ambientación. En estos últimos tiempos, toda minería que tenga una ley de ambientación que sea contra la contaminación siempre va a ser aprobada. Por ejemplo, hay muchas entidades mineras que dicen cumplir estas normas, estas leyes de contaminación, que no lo hacen. Simplemente, ¿qué hacen? Presentan su proyecto, realizan, explotan el mineral, sacan el provecho de ese mineral y de ahí las tierras, el lavado, contaminan el aire, el suelo, contaminan el agua, que es más importante. ¿Y quiénes son afectados? Son afectados todos los pueblos pequeños que están alrededor de estas minas. Y es por ello que nosotros como estudiantes tenemos que tomar en conciencia y tenemos que saber seguir las reglas que nos dan las leyes, tenemos que hacer cumplir. De esto se trata lo que es el Decreto Supremo la 014. Doctora, buenas tardes. Bueno, nuestro grupo nos ha tocado, ¿no? de los contratos mineros. Bueno, en mi parte no voy a dar una pequeña introducción en lo que es el contrato minero, ¿no? En el Perú. En el Perú los contratos mineros han sido de vital importancia, ¿no? Para el derecho, por lo que así a este punto le añadimos la legislación minera, podemos encontrarnos con contratos sumamente especiales, ¿no? Los cuales cumplen con un rol específico en el ordenamiento jurídico, ¿no? Como es sabido, la industria minera es una de las principales actividades económicas en el país, ¿no? También le voy a hablar sobre el decreto número 014-92 de energía y minas. El presente decreto supremo fue publicado el 3 de junio de 1992, sin anexar el texto único ordenado, el cual se publicó en esta fecha. También de conformidad, ¿no? Con una disposición transitoria del decreto número de la ley 25998, publicado el 26 del 12 del 92. Se precisa que los contratos suscritos en virtud de lo dispuesto por el artículo 35 del decreto legislativo, ¿no? Número 109, con anterioridad en la entrada en vigencia del texto único ordenado de la ley, ¿no? También les voy a hablar sobre los contratos no mineros. Los, con, los contratos mineros en la legislación, ¿no? Los contratos según nuestra normativa sí sirven para regular, modificar, extinguir algunos tipos de relaciones jurídicas. Cabe señalar que los contratos mineros tienen la misma estructura neurológica que los contratos civiles normales, ¿no? Es decir, se rige bajo las reglas de derecho común, ¿no? Y tal como los establecidos del texto único de minería, así al tener la base del derecho común, los contratos mineros cuentan con pluralidad de sujetos, ¿no? Agentes capaz de litigio, objeto física, jurídicamente posible, ¿no? Y las características generales de los contratos mineros, ¿no? Cada contrato debe ser por escrito, ¿no?
es decir, no puede generar un contrato minero de forma verbal. El otro punto es los contratos mineros que se realicen serán bajo la formalidad establecida, ¿no? El otro punto también es la suscripción de estos contratos. No interviene el Estado, ¿no? Se da entre particulares mediante manifestación de voluntades, ¿no? Más voluntades tienen que estar de acuerdo. Eh, Ahora sí les voy a hablar sobre los contratos mineros, ¿no? Contratos mineros nominados. En la primera parte está el contrato de cesión minera, ¿no? Este contrato principal está regulado por el artículo 166 del texto único ordenado, ¿no? En la Ley General de Minería, con la siguiente consigna. El concesionario podrá entregar su concesión minera de beneficio, labor general o transporte minero a un tercero, percibiendo una compensación, ¿no? Eh, el objeto, ¿no? de la ley se refiere a la entrega de la concesión a cambio de una compensación económica. En este mismo sentido, también podemos decir que el objeto de este contrato son las concesiones mineras, ¿no? De beneficio, labor general y de transporte minero y de la forma de la mencionada, de lo que lo mencioné como anterioridad, pueden ser objeto de este contrato de los denuncios mineros, ¿no? Las partes intervinientes son el concesionario, también denominado cedente, y el tercero o el concesionario. El siguiente contrato de minería son la contraprestación, ¿no? La contraprestación es este tipo de contrato tiene que convenirse en una compensación, pudiendo ser una obligación de dar o de hacer o de no hacer, ¿no? No obstante, por lo general se opta por la primera de la modalidad, ¿no? El plazo en este contrato no es específico, es un plazo el cual se da en sesión, ¿no? Es por ello que se puede decir que el plazo quedará a libre voluntad de las partes. Bueno, el siguiente contrato es el contrato de transferencia, ¿no? El contrato de transferencia está regulado por el artículo 164 de la Ley General de Minería, ¿no? Definiéndose que en los artículos de contratos en los que se transfiere la totalidad de alícuotas de las concesiones no hay recepción por causa de lesión, ¿no? El objeto del contrato, como se mencionó, en la transferencia de concesiones, así como las obligaciones mineras que tuvo el transferente frente al Estado. Bueno, doctora, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Bueno, en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre lo que es el contrato de riesgo compartido. Bueno, este contrato principal está regulado por el artículo 204 de la Ley General de Minería. ¿Qué nos dice, no? Que establece que el titular de toda actividad minera pueda realizar contratos de riesgo compartido para el desarrollo y ejecución de cualquiera de las actividades mineras. Este contrato versa en su autonomía de voluntad, teniendo como consecuencia un conjunto de propuestas que se comprometan para cometer una finalidad común sujeta a un control en conjunto, ¿no? Su objeto, desarrollo y ejecución de cualquiera de las actividades mineras. También hay las partes, donde dice que existe una pluralidad de partes pudiendo agrupar dos o más personas, ya sean naturales o jurídicas, ¿no? También tenemos lo que es la contraprestación, donde nos dice que no podemos hablar de una contraprestación a tener como objetivo realizar actividades en conjunto, ¿no? También tenemos el plazo. El plazo, queda libre de disposición de las partes o hasta que haya cumplido su fin. Otro contrato vendría a ser el contrato de opción. Este contrato preparatoria está regulado por el artículo 165 de la Ley General de Minería, que nos dice que establece por el contrato de opción el titular de una concesión se obliga incondicional e irrevocablemente a celebrar en el futuro un contrato definitivo, siempre y cuando el opcionista ejercite su derecho de exigir la conclusión de este contrato. Bueno, en esta parte también tenemos el objeto, que vendría a ser como el derecho civil, su finalidad es celebrar en el futuro un contrato definitivo. Tenemos las partes, el opcionista, que es la facultad de adquirir exclusivamente derechos mineros. Optante, persona natural o jurídica titular de derechos mineros. Tenemos también lo que es la contraprestación. No podemos indicar la existencia de una contraprestación, por lo que se basa en penalidades al no cumplir con suscribir el contrato definitivo.
Continuando tenemos lo que es la prenda minera. Este contrato, ¿qué nos dice? Que está regulado por el artículo 179. El contrato de prenda da al acreedor el derecho a ser pagado con el valor de la cosa ignorada, con preferencia a otros acreedores, por el importe del préstamo, sus intereses y los gastos que se señalen en el contrato. Su objeto, realizar el pago con un derecho preferencial. También tenemos lo que son las partes, el acreedor y el deudor. La contraprestación, pago del valor de los minerales. Tenemos también lo que es el plazo. Este tipo de contrato no está sujeto a un plazo determinado. Otro contrato sería el contrato de hipoteca. Este contrato accesorio está regulado por el artículo 172. Puede constituirse hipoteca sobre concesiones inscritas en el registro público de minería. Tenemos lo que es el objeto, que es garantizar una obligación por medio de un derecho minero propio o de un tercero. Tenemos lo que son las partes, el acreedor y aquel que constituirá la hipoteca, ya sea un tercero o el deudor. También tenemos lo que es la contraprestación, que no podemos indicar la existencia de una contraprestación al ser un contrato accesorio. Y el plazo vendría a ser que puede ser determinado o indeterminado. La Constitución. La antigua ley de la garantía mobiliaria, ley número 28.672, indica que la Constitución recae sobre una concesión minera y de generarse en forma conjunta con la constitución de una garantía mobiliaria. Esto también podrá recaer sobre sus partes accesorias, ya sea sobre bienes, muebles o minerales, los cuales son materia de explotación. Y por último tenemos lo que son las conclusiones. El Estado cuenta con una alta gama de contratos respecto a la legislación minera, destacando la autonomía de estos y consecuentemente, ¿no? En este aspecto, de forma directa, regulados de la Ley General de Minería actualizada, es clara la existencia de falencias en algunos contratos mineros, como se analizó. Y esto se puede deber a su poca utilidad o difusión, un grado secundario como contrato de prenda minera, en toda su actividad. Bueno, doctor, eso sería todo. Muchas gracias.